Todos sabemos que Nicaragua es vulnerable ante los riesgos y desastres. ¿Vos ya estás preparado? ¿Conoces cuáles son las causas? ¿Cuáles son los tipos de amenazas que existen? ¡Prepárate! El programa que te informa, orienta y brinda las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres. Y provocados por gente que no está preparada. ¡Prepárate! Una producción de la Universidad Centroamericana con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. Hola, ¿qué tal? Por aquí te saluda Margarita Dávila y te damos la bienvenida a tu programa Prepárate. En esta emisión te brindaremos información sobre la organización y administración de los albergues. Me acompaña Freddy Ríos. ¿Cómo estás, Freddy? Yo muy bien, Margarita. Aprovecho para saludar a los que están en sintonía de Prepárate. En la entrevista central tendremos nuevamente al mayor Aldo Martín Mendieta de la Defensa Civil, quien nos dará más detalles acerca del funcionamiento de los albergues. ¿Qué te parece si mientras tanto los dejamos con la producción de Radialistas Apasionados, titulada Desastres? ¿Quién tiene la culpa? De esta manera, iniciamos Prepárate. ¿Quién tiene la culpa? Esta es la pregunta que hace cualquier detective, la pregunta decisiva. Huracanes y volcanes, tornados, olas de frío, olas de calor, terremotos, maremotos. ¿Quién tiene la culpa de estos desastres? Primera hipótesis: Dios. ¡Un milagro! ¡Un milagro! Yo le agradezco a mi Dios que salí con vida. Mis vecinos todos murieron, pero yo, gracias al gran poder de Dios, estoy viva. ¡Un milagro! ¡Un milagro! Si ella salió con vida por la gracia de Dios, ¿por la desgracia de quién perdieron la vida los demás vecinos? ¿Será un castigo de Dios? Ni castigo ni milagro, Señor. Si Dios fuese responsable de estos desastres, no sería Dios, sino un verdugo. Pero entonces, ¿quién? ¿Quién? Segunda hipótesis: el destino. Estaba escrito, y lo que está escrito se cumple. Es que el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Ningún destino, Señor. Ningún destino, señora. Nada está escrito. Somos nosotros, con nuestras manos, quienes escribimos el libreto de nuestras propias vidas. ¿Y entonces, quién? ¿Quién tiene la culpa? Tercera hipótesis: nadie. La tercera hipótesis es que nadie tiene la culpa. Son fenómenos de la naturaleza y nadie puede pelear contra la naturaleza. ¿Estoy o no estoy en lo cierto? Tibio. ¿Cómo que tibio? ¿No son fenómenos de la naturaleza? Claro que sí, señor. Pero es que los seres humanos también somos parte de la naturaleza. ¿La mejoramos o la dañamos? Ya veo por dónde quiere entrar. Por donde entró Katrina. A ver, dígame, señor, ¿qué pasó en Nueva Orleans? El dinero para reparar los diques de protección de la ciudad lo habían empleado en la guerra contra Irak. Bueno, pero siempre ha habido huracanes, ¿no? Siempre ha habido huracanes, claro que sí. Pero los de ahora son más violentos. ¿Sabe por qué? ¿No? Por el calentamiento global. El petróleo, las industrias, los automóviles. Esos gases están recalentando la atmósfera. Las aguas del Golfo de México han aumentado su temperatura. Los vientos de los ciclones se aceleran. La tragedia del Katrina no hubiera sido tan terrible. Pero fue desastre sobre desastre, porque el gobierno gringo no hizo nada. Dejó morir a la gente pobre, a los negros, ni a los viejitos ayudaron a escapar. No le echemos la culpa a Dios ni al destino, ni siquiera a nuestra madre naturaleza. Somos nosotros. Son los gobiernos incompetentes los que agravan las desgracias. ¿Desastres naturales o desastres humanos? Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Prepárate. Está con nosotros nuevamente el mayor Aldo Martín Mendieta de la Defensa Civil, quien en esta primera entrega nos informa acerca de la habilitación de los albergues y a dónde se instalan al momento de una emergencia. Bueno, técnicamente se le conoce a un albergue temporal como una instalación que posee todas las condiciones básicas para el alojamiento, cuidado y protección de la población que ha sido evacuada de una zona de riesgo. Eso es como a lo que se le conoce como albergue. Para activar este tipo de instalación existe un manual que se llama Manual Nacional de Administración de Albergues Temporales, que fue emitido por el MINED en coordinación con otras instituciones del Estado, incluyendo Defensa Civil. Este manual trae todos los procedimientos que definen cómo se deben de seleccionar, preparar, acondicionar y desactivar un albergue temporal. En la actualidad, de acuerdo a la Ley 337, existen diferentes tipos de albergues. Los albergues organizados, que son todas aquellas instalaciones que vos tenés contempladas en un plan de respuesta, independientemente del nivel que le des, comunitario, municipal o departamental. Existen los albergues sustitutos, que son los que se les conoce actualmente como las casas solidarias. ¿Qué son las casas solidarias? Son las casas de amigos, vecinos, parientes, hermanos, cualquier tipo de parentesco familiar que te permiten a vos paliar la necesidad de un área donde la gente se pueda proteger. Y existen lo que le conocemos nosotros como los campamentos. Estos campamentos son albergues que se realizan al aire libre y que se emplean otros medios como casas de campaña, toldo, plástico negro, madera. Se construyen las diferentes áreas que lleva un albergue de acuerdo al Manual Nacional de Administración de Albergues Temporales. Entonces, estas instalaciones prácticamente vos las podés o crear sobre la base de una infraestructura que existe, o podés habilitar áreas. De todas estas instalaciones, como te decía, que existen actualmente, el gobierno emplea lo que son bodegas, almacenes y todo tipo de infraestructura grande, amplia, y ahí habilita otras áreas que sean necesarias habilitar. De acuerdo a un decreto presidencial del comandante Daniel Ortega, las escuelas son el último recurso que se deben de emplear como albergues temporales si las condiciones te lo permiten. ¿A qué me refiero con esto? De que si vos tenés antes de eso almacenes, bodegas, casas comunales y todo un tipo de instalación que no sea, por ejemplo, ni la policía, ni los centros de salud, ni ningún área que preste servicios al público, siempre que no sean esto y sean otras instalaciones de gran tamaño y con capacidad de alojamiento, entonces vos las empleás. Pero si no tenés nada de eso, entonces hace uso de las escuelas, pero de manera racional y de forma consensuada con la dirección, para que te permita a vos también continuar tu proceso docente educativo y que no haya interrupción de clase. Si te lo permiten las condiciones. Obviamente no estamos diciendo que las escuelas no se deben usar, sino que lo que estamos diciendo es que la escuela debe ser el último recurso que se debe emplear siempre que exista la posibilidad. Por ejemplo, en las comunidades, las iglesias evangélicas o las iglesias cristianas son enormes, son grandes. Entonces esas se pueden emplear como albergue, previa coordinación con los pastores, obviamente, porque la iglesia no es pública, la iglesia tiene una administración. Entonces lo que se hacen es que el liderazgo comunitario hace el procedimiento de coordinar con el padre, porque a veces en algunas comunidades hay delegados de la palabra, con el pastor o con el responsable de la iglesia, para ser empleado como albergue. Normalmente en estas instalaciones lo que más se le habilita son servicios sanitarios y áreas de cocina, ¿verdad? Es lo que más se le habilita. Y tratando, como te decía anteriormente, de emplear la escuela como último recurso. No es que no se emplee, porque por ejemplo, si hay una evacuación en la noche por un proceso de inundación y no hay una iglesia, no hay una casa comunal, no hay ningún tipo de instalación que permita el alojamiento a la gente que está en riesgo y solo existe la escuela, se meten a la escuela, ¿verdad? Y después se ve el consenso para poder continuar con el proceso docente educativo sin que el alumno, el niño o el adolescente que está recién en su clase
pierda sus clases. Bueno, esa también es una comisión multidisciplinaria. No es solo una institución. Como te decía, los problemas o las situaciones que se deben de ver deben de ser de manera integral. ¿Por qué es una comisión multidisciplinaria? Porque te voy a poner el ejemplo anterior. Si el albergue carece de agua, ¿quién debe suministrarlo? ENACAL. ¿Y certificado por quién? Por el MINSA. Si hay el manual de administración del albergue temporal establece la seguridad. ¿Quién establece la seguridad perimetral? La Policía Nacional. Y si no existe la policía en ese lugar y está el ejército, la debe brindar el ejército. O un cuerpo de protección de vigilancia privado, siempre bajo la coordinación del municipio o la coordinación de la comunidad. Entonces es una comisión multidisciplinaria que determina las condiciones estructurales también, por ejemplo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser que una instalación no te sirva como albergue para sismo, pero te puede servir para inundación o para alisamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿por qué no te sirve para sismo? Porque a lo mejor tiene un tipo de fractura o los materiales no son compatibles y hay fracturas y eso se puede caer. Entonces no la tenés para sismo, sino que la tenés para otro uso. Entonces es esa comisión multidisciplinaria porque te tiene que determinar capacidad de alojamiento real, capacidad de almacenamiento de agua, capacidad de almacenamiento de suministro humanitario y una serie de elementos que tienen que ver con aspectos técnicos que lo define cada institución del Estado, que es garante de cada una de ellos. ¡Prepárate! Todos se agolpaban en la cola para recibir comida. Yo no podía caminar, pero tenía mucha hambre. A mis 70 años había perdido lo poco que tenía. No quería salir de los escombros en que se había convertido mi casa. Ay, pero la gente que vino a ayudar se acercó a mí y nunca me dejaron sola. En caso de emergencia, no debemos olvidarnos de las necesidades de los más vulnerables. La ayuda humanitaria debe considerar las necesidades de todos los sectores de la población afectada, prestando especial atención a los más vulnerables, como pueden ser poblaciones indígenas, mujeres y grupos como ancianos, niñas y niños, madres gestantes o personas enfermas que requieran atención o cuidados especiales. Velar por los derechos de todas y todos es saber donar. Ante un desastre, tu apoyo cuenta. Un mensaje de www.saberdonar.info. Estás escuchando Prepárate. Continuamos con más de tu programa Prepárate. Mayor Mendieta, ¿qué áreas se deben crear en un albergue? ¿Quién es el responsable del albergue? ¿Existen normas para el buen funcionamiento de un albergue? ¿Nos lo puede ampliar, por favor? Áreas de forma ideal son 13. Son 13 de forma ideal. Cuando te digo de forma ideal es porque prácticamente nosotros no creamos cuando mucho 7, 8, 9 o en los lugares donde no se pueden crear muchos se crean las fundamentales. Mira, dentro de las áreas que nosotros debemos de crear está el área de recepción, registro y control. Y esto lo que estoy hablando está en base al Manual Nacional de Administración de Albergues Temporales. Está el área de registro, de recepción, registro y control, el área de bienestar social, el área o oficina del coordinador, la bodega, la cocina, comedor, los dormitorios, los baños, las letrinas, el área de basurero, el área recreativa, el área espiritual y el área de visita. ¿Me explico? Todas esas son las 13 áreas desde el punto de vista conceptual de acuerdo al Manual Nacional de Administración de Albergues Temporales. Sin embargo, en los lugares donde se puede hacer, lo que nosotros siempre recomendamos es que sean las fundamentales: cocina, comedor, dormitorio, oficina del coordinador, área de baño, letrina y área de basurero, donde no se puede hacer todas las que te mencioné. Lo ideal fueran las 13 áreas que te mencioné, lo ideal, pero las que no cumplen con esa condición, entonces tienen que ser las fundamentales: donde se duerma, donde se cocine, donde se coma y donde se evacúan las excretas y los desechos sólidos y líquidos. Sí. De acuerdo al manual, debe ser el director
de la escuela, en el caso de la escuela. En el caso de las instalaciones que te decía, también debe ser el responsable o el administrador de las instalaciones. Si es, por ejemplo, una iglesia evangélica, tiene que ser el pastor o el delegado de la palabra, en el caso de la iglesia católica en las comunidades. Si es un almacén, por ejemplo, de Enacal, el administrador de Anacal. Entonces, él se convierte en responsable de la instalación. Sin embargo, se debe mantener en coordinación con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque los encargados de definir o determinar cómo se va a organizar el albergue es el profesor o el director de una escuela o el técnico del Ministerio de Educación, porque el manual de administración de albergues temporales obedece a la preparación técnica que ellos tienen en función de los albergues temporales. Ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando vos hablamos de los dormitorios, por ponerte un ejemplo, ahí tiene que haber una capacidad de alojamiento. ¿Cuál es la capacidad de alojamiento según la norma nacional? 2 metros cuadrados por persona. Entonces, para cada persona, independientemente de la edad, desde 0 a 100 años, por ejemplo, debe tener su espacio de 2 metros cuadrados. Hay normas técnicas. Ahí, en los dormitorios, por ejemplo, no se deben de crear otras instalaciones eléctricas más de las que ya existen. Vos sabés que hay veces llega la gente, te saca un alambrito y ya te hace una conexión eléctrica, te lleva la energía, te cubre otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay experiencia ya que en unos almacenes de la CORNAP, una vez que se albergaron unas personas para el 2010, que fue la crecida más grande que ha tenido el lago de Managua, ahí hubo un conato de incendio que lo fueron a sofocar los bomberos. ¿Por qué razón? Porque sobrecargaron el sistema eléctrico. Entonces no debemos de hacer conexiones ni con la energía eléctrica, ni con el agua, ni cambiar la fachada de la estructura física que está al albergue. Ahora, lo que ha hecho este gobierno, y es algo muy bueno, es que en estos lugares donde han estado almacenes ha hecho divisiones para que sean divisiones familiares. Entonces a cada una se hacen las divisiones familiares en función de la capacidad real de alojamiento del lugar. ¿Por qué insisto en la capacidad de alojamiento del lugar? Para evitar algunos problemas sociales que vos podés presentar y que te puedo contar mucho. Por ejemplo, de que hay hombres que se pelean con otro hombre porque le miró a la mujer. Obviamente está en un lugar donde hay mucha circulación, o hombres que han querido abusar de niñas, de niños. Entonces hay muchos problemas sociales. Entonces de ahí que el alojamiento y la separación entre las personas debe tener cada familia en ese albergue, siguiendo las normas técnicas, debe tener su condición propia, particular. Entonces lo que ha hecho el gobierno actual es que ha creado espacios familiares siguiendo las normas técnicas. Bueno, mira, hay, de acuerdo al manual de administración de albergues temporales, hay un área de bienestar social. Esa área de bienestar social se encarga de la atención psicosocial de la población en los albergues. Debería encargarse de eso. Entonces, esa área hay trabajadores sociales, deberían de ser incorporadas trabajadores sociales y psicólogos, ¿verdad? Entonces, esa área se encarga de dar charlas del buen comportamiento, aparte de eso, de crear lo que nosotros conocemos ahora como la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona de resarcir el daño sufrido. Entonces eso es a través de charlas, a través de conversatorios, a través de datos que se le van brindando, de forma tal que la persona vaya asimilando el golpe que recibió desde el punto de vista de la afectación de su vivienda y de la pérdida de sus enseres. De 7 grados en la escala Richter dejó más de 500 fallecidos y 85,000 damnificados. Enseguida, la solidaridad nacional e internacional reunió millones de dólares para atender a las víctimas. Las donaciones de dinero en efectivo permiten organizar mejor la ayuda, comprar localmente lo más necesario en cada situación y apoyar programas de reconstrucción y desarrollo. Donar en efectivo es saber donar. Ante un desastre, tu apoyo cuenta. Un mensaje de www.saberdonar.info. Prepárate. Mayor Mendieta, ¿quién determina la activación y desactivación de un albergue? El albergue se activa cuando la posibilidad, o más bien la posibilidad no, cuando ya la población fue evacuada de una zona de riesgo. Entonces se activa. Y eso está contemplado, que la responsabilidad de la activación del albergue debe estar contemplado en el plan de respuesta de la comunidad, del municipio
del departamento. Entonces, ya hay, de acuerdo al Ministerio de Educación, actualmente, en el Manual Nacional de Administración de Albergues Temporales, el que determina la apertura de los albergues es el que tiene la administración de la instalación, ¿verdad? Lo determina, pero obviamente lo determina a través de las comisiones de trabajo sectoriales que hay en los diferentes niveles. O sea, es decir, no él solo no toma la decisión, sino que hay la organización del famoso Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, que es parte del Sistema Nacional, ¿verdad? Determinan en qué momento o cuándo se hace la apertura y a la vez se hace el cierre del albergue. Eso lo determinan. La administración depende de la instalación más lo que técnicamente se especifica, porque por ejemplo cuando vos haces la activación del albergue, entonces ahí te das cuenta que quien debe de garantizar los suministros es cada una de las comisiones de trabajo sectoriales. Cada comisión de trabajo sectorial del Comupred o del CODEPRED tiene una responsabilidad en la administración del albergue temporal. Entonces, por eso es que se crea dentro del albergue un equipo de administración de albergue temporal que tiene funciones de suministro, de seguridad y de salud. Este equipo de dirección se le llama, o equipo de administración de albergue temporal, está constituido en el Manual Nacional de Administración de Albergues Temporales para cumplir las funciones que tiene la instalación, que es alojamiento, alimentación, atención médica y recreación. Entonces existen comisiones ya definidas. Bueno, la verdad es que una instalación como tal tiene una función definida, y albergues como tales aquí en Nicaragua nosotros los habilitamos. No los tenemos, nosotros los habilitamos según sea la necesidad, pero la recomendación que yo doy es que se sigan los procedimientos de acuerdo a lo que plantea el Manual Nacional de Albergues Temporales y las instituciones encargadas de socorro, en este caso Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, para la activación de el albergue con la mayor seguridad y protección que pueda tener para las personas que lo va a usar, porque al final el albergue ¿qué es? Una medida de protección. Entonces lo que vos necesitas es que tenga esas condiciones, las condiciones mínimas o las condiciones básicas para que esa protección sea posible. Todo, absolutamente todo estaba inundado. Yo era voluntaria de los servicios de emergencia. Al abrir un contenedor de ayuda, encontramos cientos de abrigos para protegerse de la nieve. En Nicaragua, que no ha nevado jamás. Lo que necesitábamos en ese momento era agua potable, comida, medicinas, esas cosas. El huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. El mundo entero mostró su solidaridad, pero alguna ayuda recibida no sirvió. Ante un desastre, las autoridades deben especificar en sus solicitudes lo que necesitan las comunidades afectadas y ser enfáticos en lo que no es necesario. Los donantes harán bien en utilizar esta información disponible sobre qué es mejor donar. Donar lo que se necesita es saber donar. Ante un desastre, tu apoyo cuenta. Un mensaje de www.saberdonar.info. ¡Prepárate! Es vital que te prepares para las emergencias en la casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. ¡Prepárate! Una producción de la Universidad Centroamericana con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Desde la producción de Prepárate, agradecemos a radialistas apasionados por facilitarnos las producciones emitidas en esta edición. Estuvo con ustedes Margarita Dávila y me acompañó Freddy Ríos. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima emisión de Prepárate. Es vital que te prepares para las emergencias en la casa, la escuela, el trabajo y la comunidad. ¡Prepárate! El programa que te informa, orienta y brinda las herramientas para reducir los riesgos ante los desastres. Y provocados por gente que no está preparada. ¡Prepárate! Una producción de la Universidad Centroamericana con el apoyo de la Cooperación Suiza en América Central. Ama la tierra en que naciste.
Amala es